Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al canal Amigos de Magnaciencia. Yo soy Artur Sala, soy licenciado en física y soy el autor de la colección de libros Magnaciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. Y hoy es la entrevista número 41 en el canal Amigos de Magnaciencia y por tercera vez tripitimos con el invitado que es Andrei Calderón Enríquez, experto en comercio internacional y que nos hablará desde Costa Rica. ¿Qué tal, Andrei? ¿Cómo estás? Hola Artur, excelente y pues muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Yo encantado de compartir contigo como siempre. Pues nada, si has llegado aquí por primera vez, que sepas que estamos hablando de geopolítica, geoestrategia y queremos llevar a los espectadores, a los seguidores del canal, a un lugar un poco especial. Y bueno, te dejo en la descripción del vídeo las dos entrevistas anteriores. Entiendo de que si has llegado hasta aquí es porque las has visto las otras dos. Y si no, te recomiendo encarecidamente que las veas para poder entender las palabras de Andrei y su análisis geopolítico dentro de su verdadero contexto. Así que nada, Andrei, como esto era un punto y aparte y ahora seguimos, pues nada, con el siguiente párrafo de esta bonita historia que nos estás dibujando. Continuamos pues. Listo, claro que sí. Vamos allá. Voy a permitirme compartir pantalla em, para poder continuar con la plática exactamente donde la dejamos. Me indicas nada más si visualizas la presentación. Sí, perfecto. La vemos, nos quedamos en el punto 4, trama y urdimbre. Así que Exacto. nada, continuamos. Gracias, Arthur. Bien, vamos a ver, solamente para hacer una pequeña recapitulación del punto donde nos quedamos. Hablábamos de que en este momento se está urdiendo un tipo de conflagración entre grupos de poder a nivel internacional. Y estos grupos de poder, hay unos que pugnan por mantener su hegemonía unipolar, en la cual nos hemos mantenido en los últimos 50, 60 años, y otros que más bien se encaminan a lo que nosotros hemos denominado un regionalismo cerrado. Muy bien. Entonces, tenemos que entender que esta conflagración es de diferentes niveles, de diferentes niveles de profundidad y de complejidad. Podríamos decir que es multicapa. Entonces, tenemos que tratar de abordar esta complejidad a través de cada una de estas capas de profundidad. No podemos verlo de una forma simplista, solamente desde una única óptica. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo evaluarlo solamente a través desde el plano militar o solo desde el plano geoeconómico o solamente desde el plano geopolítico estrictamente, sino que, como digo, es un spaghetti bowl, ¿verdad? De diferentes temáticas que van a irse intercalando. Y básicamente fuimos repasando cuáles son las que nosotros consideramos como las 5 principales dimensiones de esta multicomplejidad. Tenemos como primera instancia la dimensión de guerra comercial o arancelaria, que es la que ha estado un poco más cercana al público de a pie, porque desde el año 2016 hasta entrada la pandemia fue lo que estuvo más presente en los medios de comunicación. Cuando Donald Trump llega al poder a Estados Unidos, él identifica como uno de sus principales competidores estratégicos, que esta es la palabra que se va a estar utilizando diplomáticamente en estas interacciones públicas, a China. Entonces, ahora Estados Unidos declara abiertamente que China será su competidor estratégico por excelencia e identifica que hay un tema de seguridad nacional de por medio. ¿En qué consiste este tema de seguridad nacional de por medio? Bueno, pues básicamente las arcas estadounidenses están en un punto débil, y aparte tenemos que dentro de lo que es la estructura de los flujos de producción a nivel de Estados Unidos, ciertos sectores estratégicos están en manos o en territorio
de precisamente estos competidores estratégicos. Entonces ellos identifican que la mejor forma de comenzar a paliar la situación, o por lo menos ponerla un poco más homogénea, es declarar una guerra comercial y arancelaria. En otras palabras, yo, Estados Unidos, subo o impongo nuevos aranceles, que para los que no conocen el término, vendría siendo los impuestos a la importación de mercancías que un país establece a otro. Entonces, Estados Unidos impone nuevos aranceles o más de los que ya se tenían estipulados, y por ende, en contraposición y en consecuencia, China hace lo mismo. Y esto se mantiene durante un tiempo bastante prolongado. Mucha gente pensó que en el momento en que Donald Trump iba a dejar el gobierno de los Estados Unidos y llegaba Biden a la presidencia, esto iba a amainar. La realidad es que no ha amainado, más bien se ha intensificado. Lo que pasa es que los medios de comunicación han desviado el foco de atención hacia otras conflagraciones o temáticas de interés. Estamos hablando de que ya pues 2019, 2020, 2021, 2022 solamente se hablaba del tema de pandemia. Luego comenzamos con el tema del conflicto entre Rusia e Ucrania, y luego actualmente estamos hablando del conflicto entre Israel y Gaza. Eso quiere decir, y adicionado todo esto, el tema de cambio climático. Han sido como los grandes ejes en los cuales ha estado puntualizado el enfoque de los medios de comunicación. Entonces ya no se habla de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, pero sigue vigente y es una dimensión trascendental. La siguiente dimensión es una guerra de divisas. Estamos claros que, siguiendo también la línea de lo que ya hemos platicado en las entrevistas anteriores, tenemos a un poderío hegemónico que es representado por Estados Unidos, pero realmente hay un grupo poder euroatlántico detrás de, digamos, de esta cara visible que es Estados Unidos, que está disminuyéndose, está implosionando, está debilitándose, y por ende lo natural es que se genere un relevo hacia un nuevo enfoque y un foco, de poder. Bueno, pues precisamente en esta disminución sistémica a la cual está siendo sujeto Estados Unidos, el dólar, que ha sido la moneda fuerte de transacción desde los años 40 hasta la fecha, también está sucumbiendo o está debilitándose, ¿no? Entonces, es claro que dentro de este proceso de debilitamiento sistémico vendrán otros interesados en que aparezca una nueva moneda transaccional internacional para que venga a competir de forma directa con el dólar. Porque al fin y al cabo, a pesar de los pesares, a pesar de que Estados Unidos sigue siendo una potencia importante a nivel militar, de que sigue siendo un líder internacional en tema comercial, en tema tecnológico, etcétera, etcétera, realmente el poderío de este grupo euroatlántico sigue siendo el dólar. En otras palabras, el dólar es el que mantiene el posicionamiento estratégico de este hegemón en los últimos 50, 60 años. Entonces, van a hacer todo lo posible para que ese poderío se mantenga. Obviamente, en el momento en que surgen nuevas monedas que tratan de amenazar esa posición de dominio, entramos en lo que se conoce como una guerra de divisas. Y aquí hago un paréntesis, que no lo he platicado en los videos anteriores. En el mundo de la geopolítica y de la geoestrategia internacional, y aún más en lo que es la criptogeopolítica, lo relevante no es el hecho fáctico, sino lo que pareciera ser. ¿Qué quiere decir? Aquí no es tan relevante si realmente se dio o no se dio una situación en específico, sino aquello que podría suceder, aquella percepción de lo que se está desarrollando. Eso quiere decir que si la percepción es diametralmente opuesta a la realidad, pero el discurso en el cual está sustentada
digamos, esa percepción es lo suficientemente fuerte, al final termina ganando la percepción sobre el hecho fáctico real. Entonces, a nivel, por ejemplo, lo vemos todos los días, donde, por ejemplo, el precio del petróleo sube porque hay una amenaza de algún, digamos, estallido local de guerrilla en el Medio Oriente, por ejemplo. No necesariamente se hizo el conflicto, no estalló el conflicto, pero existía la amenaza de que se diera. Con solamente la amenaza de que se dé, ese tema especulativo activa un montón de engranajes en esta máquina ampliamente compleja de lo que es la geoeconomía y la geofinanza internacional, y se accionan los mercados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se genera toda una cadena de dominó. Entonces, aquí lo interesante, vuelvo a repetir, no es necesariamente lo que realmente se esté desarrollando, sino lo que podría ser o pareciera ser. Muy bien. Y esto se cumple a cabalidad en la dimensión de guerra de divisas. Luego tenemos una dimensión poco comentada, pero que está en ciernes, que básicamente es una carrera aeroespacial fuertísima. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros históricamente teníamos claro que Estados Unidos iba, digamos, en la punta de la carrera espacial después de la supuesta llegada de Estados Unidos a la Luna y todos los grandes hitos que nosotros conocemos dentro de la historia de la carrera aeroespacial internacional, y que le seguían de cerca pues todos los proyectos que se habían ido desarrollando dentro de la Agencia Espacial Europea, dentro de la Agencia Espacial Rusa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que entrado 2016, entre 2016 y 2018, vemos que aparece un nuevo actor con un potencial inmenso, y ese actor es China. Entonces, de repente, nosotros vemos que China no solamente estructura una gran fuerza aeroespacial, hablando de científicos, de bases espaciales, digamos, cosmódromos establecidos en territorios vastos en China, sino que logran por fin colocar aparentemente un módulo en la cara oculta de la Luna, comenzando a amenazar a los Estados Unidos, a Francia, a Rusia, etcétera, en esa carrera. Al final no es quien llega y pone la banderita sobre un asteroide, sobre un satélite natural, sobre un nuevo planeta. La realidad es clara, que es el negocio que podríamos generar de esta carrera avanzada. ¿Qué quiere decir? El primero que llegue al espacio y logre explotar, por ejemplo, los minerales que se puedan sustraer de estos asteroides, de estos planetoides, de estos satélites naturales, etcétera, pues tendrá obviamente la hegemonía de poder decir yo soy el que dicto las reglas de mercado. Aparte de ello, todos los negocios derivados que se podrían generar. Ya de hecho lo habíamos discutido, por ejemplo, el acarreo de basura espacial, habíamos podido hablar también de colocación en órbitas bajas de satélites, en fin, o sea, una cantidad enorme de posibilidades. Aunado a esto, tenemos una dimensión que hemos denominado carrera logística y comercial. ¿Por qué? Porque al final, y bueno, de hecho ahorita más adelante vamos a ver en ciertos mapas y gráficos que les traigo, vamos a ver el trasiego de mercancías a lo largo y ancho del globo terráqueo se da a través de puntos muy concretos y estratégicos. Y por ende, aquel que tenga el dominio de estos lugares y ponga en cercano a ellos, si no es que en el propio estrecho o lo que fuere, alguna base de monitoreo, ya sea militar o científica, o que la flotilla de, por ejemplo, tanto ya sea de transporte terrestre, aéreo, marítimo, esté en manos de empresarios o conglomerados empresariales del país de interés, pues obviamente también va a tener la prevalencia y el dominio dentro del flujo logístico y comercial del mundo. Al final es el comercio el que actualmente mueve pues el mundo entero.
Entonces, nosotros vamos a poder ir viendo que existe una pugna concreta entre las grandes potencias mundiales de ir desarrollando sus propias infraestructuras logísticas para poder no depender de mi competencia estratégica y poder pasar a través de mi propia infraestructura, de mi propio hardware, sin necesidad de pedirle permiso, ¿cierto? O tener que pagar peaje a mi competencia estratégica e enriquecerlo. De hecho, esto es un elemento claro de lo que yo he denominado neomercantilismo, porque al final, si nosotros nos vamos a los albores, ¿verdad? Después de 1700, entrando a 1800, tenemos claro que las ideas mercantilistas ya habían quedado de lado y entramos a la época del liberalismo. Lo que pasa es que esa idea fundamental del mercantilismo, donde yo no enriquezco a mi competencia o a mi enemigo, ¿verdad? Aún hoy persiste. Y a través de los nuevos movimientos populistas que han venido surgiendo, ya sean de derechas o ya sean de izquierdas, pues nosotros lo vamos a ir viendo cada vez más presentes. La dimensión que no hablamos la vez pasada y que creo yo que es la trascendental en este momento, es la dimensión de la carrera tecnológica. De hecho, es lo que se ha denominado como la real guerra. ¿Por qué? Porque nosotros, después de la pandemia, hicimos podríamos decir que catalizamos el ingreso a una nueva era civilizatoria. Y esa era va a estar marcada por la tecnología. Nosotros estamos saltando de tecnoparadigmas. En otras palabras, estamos pasando del quinto tecnoparadigma al sexto tecnoparadigma, donde va a, sobre todo, prevalecer las tecnologías relacionadas con info, con nano, con tecno y con cogno, que es lo que se ha denominado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aquel que por primera vez llegue y logre generar mercado con relación a estas tecnologías incipientes es el que va a prevalecer. En otras palabras, nosotros estamos saltando a la cuarta revolución industrial y esta cuarta revolución industrial está trayendo consigo una guerra no declarada. Se ha hablado mucho actualmente de la ciberseguridad, donde hablamos de que Rusia, China y Estados Unidos, cada cual por su parte, tiene fincas enormes de hackers que están esperando solamente un mandato por parte de las fuerzas especiales de cada uno de estos países para que generen ciberataques a estos competidores estratégicos. Y ya cada uno de estos países ha sufrido en carne propia estos ciberataques. De hecho, hace muy poco, estamos hablando de alrededor de 2-3 años, Estados Unidos sufrió un ciberataque en uno de sus pipelines principales de trasiego de hidrocarburos que atraviesa todo el territorio de Estados Unidos. Y de repente, estos, digamos, drenajes de petróleo que funcionan a través de, obviamente, energía eléctrica y a su vez por toda una serie de intrincados cibernéticos, dejan de funcionar. Y solamente el hecho de que se paralice una de las principales arterias de trasiego de hidrocarburos en un país como Estados Unidos por unos cuantos días genera un caos. Y aquí ese caos puede ser capitalizado, obviamente, por mis contrincantes. En un momento de caos, yo puedo atacar y aprovechar el pánico que se genera a raíz del caos. Acordemos de que este es el nuevo concepto de terror implantado después del año 2001. En otras palabras, es infligir miedo a las masas, porque las masas con miedo son capaces de hacer lo que sea. ¿Cierto? Bueno, ¿qué pasa? Que uno de estos actores, que es China especialmente, tiene un proyecto nacional que se llama China 2025, o sea, China 2025. Y este proyecto de China lo que busca es que para el año 2025, que a pesar de que aún se mantiene en el nombre el 2025,
realmente después de pandemia, esto probablemente se vaya a extender hasta 2030. Y de hecho vamos a ir hablando también más adelante muchísimo de este año específico, 2030, que es un año crucial para muchísimos elementos criptogeopolíticos. Pues bien, para el año 2030 probablemente se extienda esta estrategia nacional que lo que busca es la emancipación china de los mercados euroatlánticos relacionados con la tecnología. Hoy por hoy sabemos que China es la gran industria mundial, produce absolutamente todo y para todos. Y Estados Unidos, la Unión Europea, Latinoamérica, etcétera, etcétera, dependen muchísimo de China para generar aquello que se solicita o digamos esos grandes contratos de compraventa internacional. De hecho, muchas de las industrias estratégicas de estos países están en este momento en suelo chino o incluso en otros países vecinos, hablemos de Corea del Sur, de Bangladesh, de Sri Lanka, de Malasia, etcétera, pero que los dueños de esas compañías son chinos. Entonces, ¿qué pasa? Que China históricamente ha dependido de ciertos elementos de tecnología de punta que no necesariamente se generan dentro de su territorio nacional. Por ejemplo, depende de microprocesadores de alta gama que son producidos en Taiwán y que a su vez las máquinas que utiliza Taiwán las produce Canadá. En otras palabras, las máquinas que se necesitan para hacer la impresión de estos microprocesadores, de estos microchips en Taiwán, pues son de origen canadiense. Y a su vez, Taiwán es el que genera el 80% de lo que son microprocesadores de alta gama, a pesar de que tiene alrededor del 25% de producción de microprocesadores del mundo. Y China consume directamente de este territorio estratégico estos microprocesadores. Entonces, ya solamente con esto que les acabo de comentar, podemos tener claro una idea de por qué es tan trascendental el posible conflicto que se desarrolle entre China y Taiwán. Mucha gente dice, no, es porque Taiwán quiere ser independiente y China considera que Taiwán es parte de su territorio histórico. No, es que además de ese plano político, que es el que vemos más a ras de suelo, que es más cercano a nuestro, tenemos otros intereses un poquito más profundos que al final tienen que ver con la parte geoeconómica. Y esto es real. Por ende, muy probablemente mis competidores estratégicos, llámese Estados Unidos, la Unión Europea, hablando obviamente en relación con China, pues van a estar muy interesados de que exista un conflicto entre China y Taiwán que bloquee el suministro de esos microprocesadores estratégicos a China y China, por ende, alentice el proceso de su meta de China 2025. ¿Por qué? Porque si China logra emanciparse de los Estados Unidos con relación a esta alta tecnología y la puede lograr producir él por su propia cuenta sin necesidad de nadie más, sin tener que tocarle la puerta a Microsoft o Apple para obtener piezas estratégicas para luego desarrollar sus productos, pues ya podríamos decir que dominó el mercado. Porque de la mano tenemos a una China avanzando enérgicamente con todo lo relacionado con tecnología 5G, que ya incluso tenemos avances en tecnología 6G, con inteligencia artificial, con Internet de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nuevamente catalizado después de pandemia. Aquel que logre tener dominio sobre estas tecnologías base, que es lo que yo llamo como tecnología base, llámese lo que es inteligencia artificial, Internet de las cosas y 5G o 6G, que es lo que va a permitir que los aplicativos resultantes funcionen, porque nada hago con que yo les, por ejemplo, les genere a ustedes una vestimenta que esté conectada con Internet y que entonces yo me ponga, por ejemplo, una camisa y que esa camisa, como está conectada con Internet, vaya midiendo mis pulsaciones, si tengo frío, si tengo calor, se amolde térmicamente dependiendo
de la situación atmosférica, además que vaya regulando si estoy deshidratado o no, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Si no tengo la suficiente banda ancha de Internet para que corran estos aplicativos. En otras palabras, yo necesito, como decir, el combustible etéreo para que esto funcione. Entonces yo requiero de primero estas tecnologías base para luego ya crear todo lo que podría convertirse en una nueva panoplia de productos que yo lleve al mercado, que es donde realmente van a estar las ganancias. Y obviamente donde van a estar las dependencias, porque si yo soy el primero que salgo al mercado, el mercado va a depender de mí. La realidad es que a hoy China, se quiera o no se quiera, es el que va ganando esta carrera tecnológica. Y esto tiene altamente preocupado a Estados Unidos y a sus competidores también en la Unión Europea. Y por ende van a hacer todo lo posible para contener el avance de China. Y aquí también podríamos entrar un poquito más en el plano cripto geopolítico y comenzar a hacer preguntas críticas. A mí no me gusta hablar, digamos, con realidades finales, porque al final yo no tengo la verdad del todo, ¿no? Pero sí me gusta dejar algunas preguntas en el aire para que cada uno, a través de sus conceptos, ¿no? Y a través de su criticidad, comience a autocuestionarse. Bueno, una de estas preguntas críticas podría ser: interesante el ver que después de 2018 comienza el proceso pandémico y el proceso pandémico ayuda a contener ese avance estrepitoso de China en la carrera tecnológica. Entonces la pregunta sería: ¿sirvió la pandemia para contener a China en ese avance vertiginoso y darle tiempo a los grupos euroatlánticos para ir, digamos, preparándose para por lo menos darle competencia? Y por ende, hubo un razonamiento previo para que esto se diera de esta manera, o fue uno de los complementos. Bueno, es parte de lo que podríamos conversar a lo largo de estas pláticas. Ahora, ligado con estas 5 dimensiones, yo les comentaba de que hay grupos de poder en pugna. Más adelante, cuando entremos a hablar de lo que es criptogeopolítica, podremos identificar que a través de modelos de inteligencia conceptual podemos simplificar, digamos, la forma en que nosotros podemos pedagógicamente entender el conglomerado de relaciones de poder a nivel mundial y de forma histórica. Podríamos hacer una simplificación para poder ayudarnos a comprender esta compleja dinámica, hablando de que existe un grupo de poder caliente y un grupo de poder frío. Y esto lo vamos a ir hablando muchísimo más profundo cuando entremos ya, como decía, en la parte criptogeopolítica y en la gobernanza abisal. Pero de primeras les quiero informar de que existe un grupo caliente que dentro de sus características e intereses está el poder instituir un orden mundial basado en una diplomacia de coerción, coercitiva. En otras palabras, mantener lo más que se pueda el esquema hegemónico que ha permanecido o prevalecido en los últimos años. Ese es un grupo concreto que básicamente está interesado en todo lo que tiene que ver con el aspecto geofinanciero internacional, el enriquecimiento de estos grupos sin un límite, digamos, al crecimiento. Aparte de ello, buscan sus accionares a través de la fuerza. Por ende, ellos logran desarrollar su crecimiento a través del caos. Y aquí viene una frase que muy probablemente muchos de ustedes han escuchado antes: ordo ad caos. Orden a través del caos o orden en el caos. De hecho, es muy interesante porque incluso en el mundo de las geofinanzas, en lo que nosotros denominamos finanzas especulativas, existe lo que se llama el sistema de finanzas y el caos.
En otras palabras, cómo a través de implantación de percepciones en los mercados especulativos, yo puedo crear, digamos, afluencias o redirecciones de hacia dónde los inversores coloquen sus capitales. En otras palabras, provoco caos para que ese caos le dirija un accionar concreto y que las acciones respondan a como yo quiero. Es muy interesante. Bueno, ese es uno de los grupos de poder, el grupo caliente. Luego tenemos un grupo frío que está entendido de que ese esquema de dominio requiere resetearse, requiere cambiarse y no necesariamente sea que sea mejor que el anterior, sino que es diferente. Y en este esquema no se busca tal vez un único dominante, ¿verdad? Un hegemón bajo los términos occidentales geopolíticos de lo que significa ser un hegemón, sino que buscan una tripolaridad y un regionalismo. Entonces nosotros vamos a ver que a partir de la fecha del año 2014, el mundo comienza a organizarse ya no solamente a través de un enfoque de instituciones multilaterales únicas que buscan una homogenización del todo, sino que comienza a distribuirse el mundo en grandes regionalismos. Y aquí tenemos un parteaguas, porque en el momento en que el mundo comienza a organizarse en regionalismos, se abre la oportunidad de que el pastel, el queque, ¿verdad?, que compone nuestra realidad, ya no esté solamente en una única mano, sino que se distribuya en dos, en tres o en más manos. Para que vayamos adentrándonos en el tema de regionalismos, quiero hacer también otro paréntesis. Anteriormente al año 1994, bueno, de hecho entre 1985 y 1994, el mundo estaba distribuyendo sus esquemas de poder a través de lo que, como yo les acabo de comentar, lo que se llama una diplomacia coercitiva. La realidad es que históricamente, desde los planos geopolíticos, la forma más sencilla de yo poder agrupar amigos, ¿cierto?, era a través de la fuerza, ya fuera porque estoy aglutinando territorios a través de una avanzada militar, donde yo conquisto un territorio, ¿no?, a través de fuerza militar, o amedrento a mi competencia o a mi enemigo táctico, porque yo tengo una fuerza desmedida que va a hacer que el otro, digamos, disuada sus intereses de avanzada, por decirlo así. Bueno, ¿qué pasa? Que a partir del año 1985 al año 1994, se instituye lo que se denomina la Organización Mundial del Comercio, que es un órgano conexo del sistema de las Naciones Unidas, que tiene ya de por sí una particularidad, que es una de las pocas instituciones dentro del sistema de las Naciones Unidas cuyas decisiones son vinculantes a los países miembros. Vean qué curioso. Hoy, de hecho, hemos estado viendo de que estas instituciones multilaterales que se han creado después de la Segunda Guerra Mundial, la FAO, la UNTAD, la PNUD, todas las que ustedes quieran, al final lo que emiten son observaciones, son recomendaciones, pero al final no tienen una vinculancia. Y por eso es que se ha generado un caos dentro del sistema, dentro de lo que se denomina el concierto de las naciones. Porque al final, al no existir una vinculancia, pues yo puedo hacer lo que a mí me venga en gana, que nadie va a, en teoría, a generar una reprimenda en contra mía. O por lo menos no lo visualizo de esa forma, ¿no? ¿Qué pasa con la Organización Mundial del Comercio? Que la Organización Mundial del Comercio, aquel país que forme parte de ella, sí o sí tiene que cumplir los acuerdos multilaterales que se constituyen en leyes de estos países. Por ende, básicamente se crea un marco homogéneo
de reglas de juego para desarrollar negociaciones comerciales. Y dentro de estas reglas de juego se permite a los países crear esquemas de integración comercial más beneficiosos de aquellos que fueron pactados en un principio dentro de la Organización Mundial de Comercio. Y ahí es donde se crea la figura de los tratados de libre comercio que ustedes han escuchado, que realmente el Tratado de Libre Comercio es como decir el contrato jurídico que plasma un esquema de integración regional específico, un tipo de modalidad de esquema de integración regional específico que se denomina zona de libre comercio, que puede ser bilateral, o sea, entre dos países, por ejemplo, entre España y Costa Rica, o puede ser plurilateral, que en este caso sería entre, por ejemplo, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la Unión Europea. O sea, no es multilateral, sino plurilateral, porque al final somos pocos países, pero somos más de dos, por decirlo así, ¿no? Y aquí entramos ya al plano geoestratégico. ¿Se acuerdan que yo les comentaba de que la forma más interesante de hacer de que yo tenga amigos dentro de mi círculo de influencia geopolítica antes era a través de los medios militares, ¿no? Ya sea adquirir un territorio nuevo, ¿verdad? Aglutinar un territorio nuevo o amedrentar al territorio. A partir de los años 80 se hace un cambio dentro del esquema de accionar y se dice que los acuerdos comerciales regionales pueden servir para fines geoestratégicos. ¿Por qué? Porque si yo agrupo a un cierto número de países que además firman un acuerdo que es vinculante y que tiene poder jurídico, yo comprometo a esos países a formar parte de una zona, ¿okay?, de un grupo que va a tener iguales intereses y que va a tener que responder a ciertas responsabilidades, va a tener iguales obligaciones hasta cierto punto, ¿verdad? Y por ende, yo puedo también influenciar diplomáticamente y geopolíticamente para que ese cuerpo de amigos comerciales accionen a través de mis intereses o hacia mis intereses. Estados Unidos se constituyó como un experto en desarrollar acuerdos comerciales regionales con fines geoestratégicos. A diferencia de lo que se vende en las universidades. En las universidades se vende que un tratado de libre comercio es para establecer reglas de intercambio de bienes y servicios. En otras palabras, si yo tengo arroz y resulta ser que China tiene naranjas, yo le doy arroz a China más barato porque no le cobro impuestos o una tasa de impuestos más barata, y a su vez España me manda naranjas más baratas o sin impuestos o con un impuesto disminuido. Eso es el concepto tradicional de un tratado de libre comercio, pero tenemos que ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque a su vez, si yo comienzo a pensar en acuerdos comerciales regionales, yo comienzo a decir, es que una región desde Panamá hasta Guatemala es de un grupo de amigos de mi área de influencia y por ende, esos amigos económicos míos, si no reaccionan y accionan hacia los intereses de mi país, por ejemplo, en este caso Estados Unidos, pues yo podría prescindir de lo que ya les he ganado o regalado o digamos, o he estado de acuerdo dentro de este acuerdo comercial. Y como estos países dependen sí o sí de esos trasiegos internacionales, pues podrían ser golpes muy fuertes para la estabilidad económica y política de dichos países. ¿Me voy a entender? Entonces es muy interesante esta dinámica de agrupación. Hoy por hoy podemos decir que los principales regionalismos o acuerdos comerciales regionales se están desarrollando en la zona del Asia-Pacífico ampliado. Entonces aquí también vemos un punto de quiebre internacional, que es que históricamente, desde el año 85 hasta el año más o menos 2014, el centro de desarrollo comercial mundial, sobre todo de este tipo de acuerdos comerciales internacionales, se estaba desarrollando en lo que era la zona euroatlántica. O sea, de la frontera de la Unión Europea hacia lo que es América Latina y Estados Unidos, América del Norte. Pero después del año 2014 comienzan a proliferar acuerdos comerciales regionales
de lo que es la zona Asia-Pacífico ampliada. Cuando nosotros hablamos de zona Asia-Pacífico ampliada, hablamos de lo que es Centro Asia, incluido Rusia. Hablamos también de lo que es Medio Oriente y Medio Oriente ampliado. Bueno, uno de estos regionalismos es el famoso TPP. Este famoso era el Trans-Pacific Partnership, que aglutinaba a 12 países en los cuales, de hecho, Estados Unidos era miembro. Y de hecho, esta foto que ustedes ven acá incluye a todos los países miembros del famoso TPP. Lo que pasa es que llega Donald Trump en el año 2016 y dice, el TPP es el peor acuerdo comercial firmado por un presidente de los Estados Unidos en los últimos 30 años. Y lo primero que voy a hacer al momento en que yo llegue a ser presidente es salirme de ese tratado. Y literalmente hizo eso, se salió. Hoy por hoy, entonces, el TPP tuvo que evolucionar y modificarse sin Estados Unidos y se transformó en el CPTPP, que es lo que se conoce como el Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, que incluye países tan interesantes como México, Japón, Chile, Singapur, Perú, Canadá, Vietnam, etcétera. Pero ya no tenían a un padrino económico único, que era Estados Unidos. Entonces, el primer trabajo que tuvieron que desarrollar estos países fue buscar un nuevo padrino, y ese padrino era Japón y Canadá de forma conjunta. Lo interesante es que este acuerdo comercial regional se origina dentro de la ideología macroeconómica euroatlantista, a pesar de que busca un dominio en la zona de Asia-Pacífico. Y aquí quiero que hagamos un nuevo paréntesis. La zona de Asia-Pacífico, uno pensaría que el que la desarrolla, la activa, la acciona, son los propios países de esta zona. No necesariamente. Si ya nosotros identificamos que va a ser una zona de crecimiento en los próximos 50 años y por ende ahí es donde va a estar el dinero, ahí es donde va a estar la explotación de bienes materiales estratégicos como gas, petróleo, etcétera, o minerales o tierras raras, por ejemplo, pues entonces yo voy a tratar de buscar el dominio de esa zona a través de estos nuevos métodos, me voy a entender, de estos nuevos métodos geoestratégicos comerciales, que es el desarrollo de acuerdos regionales, ¿ok? Bueno, pues resulta ser que el CPTPP, o el antiguo TPP, fue ideado por los grupos euroatlánticos. En otras palabras, de estas fuerzas, de este grupo caliente que ya les comenté, se trata de generar una nueva área de influencia, pero ahora en Asia-Pacífico, a través de este bloque económico concreto. Pero en contrapuesta, digamos, en contrapartida, tenemos a el desarrollo, pero ahora sí surgido propiamente en el Asia-Pacífico, comandado por los países de la ASEAN, que conforma o está configurado por 10 países concretos, que es Laos, Vietnam, Myanmar, Filipinas, Tailandia, Camboya, Malasia, Singapur, Brunei e Indonesia. ¿Qué pasa? Que resulta ser que estos 10 países tienen una composición extendida que se llama ASEAN más 6. Y en ese ASEAN más 6, oigan los países que están: China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda e India. Eso quiere decir que si tenemos a estos 6 monstruos unidos con los 10 países que son el motor económico del Asia-Pacífico, tenemos un proyecto comercial inmenso que hace desvanecer el proyecto del CPTPP. En otras palabras, Asia, Oriente Real, está en una conflagración comercial directa con los grupos euroatlantistas para crear una área de influencia de interés. El 15 de noviembre del año 2020 se firma un acuerdo comercial regional reuniendo a todos estos países que les acabo de comentar, excepto India, y se firma lo que se denomina el RCEP, el Regional Economic Comprehensive Economic Partnership. ¿Ok? El RCEP. ¿Por qué India no? ¿Perdón? ¿Por qué India no? Disculpa, ¿por qué India no firmó? Bueno, eso está muy interesante. Vamos a ver. India, ya tenemos claro que históricamente fue colonia británica, ¿cierto? Entonces, India desde siempre ha sido
un área estratégica a la cual le ha hablado al oído el Imperio Británico y Estados Unidos para que no ceda completamente al área de influencia china. En otras palabras, se ha convertido en un contrapeso para China en la zona de Asia-Pacífico. De hecho, ahora más adelante lo vamos a ver cuando hablemos de lo que se llama la estrategia de los 5 ojos, así se denomina. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que India, y de hecho actualmente con el presidente Modi, son ampliamente nacionalistas, ¿cierto? Sigue teniendo muchísima influencia del Imperio Británico y siguen existiendo reductos colonialistas dentro de India a nivel político. Al fin y no te olvides que es el segundo gran aliado de Israel. Que... Por supuesto. No, y no solo eso. Acordemos de que hay zonas muy interesantes, ¿verdad, Arthur? Que han existido en conflicto histórico con China durante mucho tiempo. Estamos hablando de toda la región de Cachemira, estamos hablando de toda la zona de la frontera con el Himalaya, que sigue en pugna actualmente entre India y China. De hecho, sí. Completamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a dos, de hecho, en términos geopolíticos se le conoce como las dos ballenas asiáticas. Tenemos a China y tenemos a India. China con alrededor de 1.450 millones de personas e India con alrededor de 1.300 millones de personas, que en nada la curva demográfica va a cruzarse. En otras palabras, se espera que en los próximos 10 años India supere por mucho la natalidad y por ende el crecimiento demográfico de China, y más bien China comienza un proceso de crecimiento. En otras palabras, India se va a convertir en el principal país digamos, de tamaño de población a nivel mundial. Ambos son casi que microcontinentes, ambos con una riqueza cultural e histórica superior a los 6.000 años, ¿verdad? Que en esto ya va ganando ambos países al resto del mundo en demasía. Ambos con riquezas geológicas, minerales, naturales impresionantes. Y por ende, hay un pavor literal de fuerzas hegemónicas para que estos dos se entiendan y se logren hablar. ¿Me voy a entender? Entonces, a pesar de que ellos son muy respetuosos entre ellos a nivel político, China con India, China e India con Rusia, Rusia con China y India son muy respetuosos entre ellos, de hecho se llevan muy bien, ellos entienden que son el Eurasia Pacífico, por decirlo así. A pesar de ello, siguen existiendo rencillas territoriales y rencillas culturales muy enconadas, donde hay terceros que constantemente están metiendo el dedo en la llaga para recordar esas tensiones. Y eso hace que se mantenga, por ende, en un plano que no atraviesa la total, digamos, interconexión entre ambas civilizaciones. Si el día de mañana se lograra dar esa interconexión, bueno, sería algo impresionante. Pero aún hoy, estos grupos calientes hacen todo lo posible para que India y China no se hermanen totalmente, a como se evitó muchísimo tiempo que China y Rusia lo hicieran. Y ya vimos de que más bien se hizo todo lo contrario, se acercaron. Para este plano específico, con el Regional Comprehensive Economic Partnership, Estados Unidos y el Imperio Británico, bueno, y Reino Unido, por decirlo así, hicieron hasta lo último para que India no firmara el acuerdo comercial. Entonces, India lo que hizo fue quedar como observador, con la posibilidad en cualquier momento, dependiendo de cómo devenía el mundo a futuro, el poder integrarse como miembro pleno. De antemano te digo, estoy casi seguro que India en los próximos 3 años se incorpora al RCEP, definitivamente. Porque estamos viendo que, digamos, el discurso estadounidense y británico cada vez se debilita más y es más difícil para ellos, porque una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen. Entonces, con lo que dicen diplomáticamente, luego militarmente lo borran con el codo. Entonces, India se está viendo en una encrucijada entre la espada y la pared. ¿Estamos claros? Entonces, por ahí viene la situación.
Luego tenemos otro regionalismo muy interesante y es la zona de, digamos, las exrepúblicas soviéticas. Viene Putin con este brío novedoso después del desastroso gobierno de Boris Yeltsin y trae consigo una consigna y es recrear la antigua patria rusa o la madre Rusia, ¿no? Tal vez no desde el punto de vista de lo que fue antes la Unión Soviética, pero sí tratar de crear lo que se llama el concepto euroasiático. Acordémonos de que el principal asesor ideológico y geopolitólogo de Putin es precisamente una persona que tiene en sí la consigna de Eurasia en todos sus escritos, que es Alexander Dugin. Y Alexander Dugin precisamente ha tratado de, digamos, estructurar el concepto de lo que va a ser la nueva Eurasia. Y para ello va a ser vital el tratar nuevamente de unir a ciertos territorios de la ex república, de la ex Unión de Repúblicas Soviéticas, a sabiendas de que no va a poder volver a crear un territorio macro. ¿Qué quiere decir? Todos estos países como provincias no lo va a poder lograr hacer. Entonces, nuevamente, utilizamos los esquemas de integración económica regional para lograrlo. Entonces, yo ya no voy a ser un país que uno a todos los ex países en un único solo bloque, sino que el bloque ya no va a ser político, sino que va a ser económico. Y crean la Unión Económico Eurasiática, que en este momento está compuesta por Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Armenia, Kirguistán, y aparte está dentro de la lista de países que podrían integrar a este bloque Corea del Norte, Moldavia, Tayikistán, Uzbekistán y Siria. No se ha podido avanzar más allá en estos intereses por el tema Ucrania, incluso antes del conflicto, porque había una enemistad clara entre las fuerzas políticas rusas desde el año 2014, ¿verdad?, con Ucrania. Aún peor hoy, ¿no? Entonces, yo no podía volver a reconstruir un bloque económico-comercial, la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas, si Ucrania no estaba dentro, porque acordémonos de que Ucrania es el territorio de mayor interés en esta zona, no solamente por su dimensión, porque es uno de los países más grandes de Europa, sino por la riqueza de territorio. De hecho, es donde está la tierra más fértil de toda Europa y de hecho por eso es que es el granero de Europa. Entonces hay un interés inmenso geoeconómico y comercial de saber cómo va a quedar la composición de Ucrania, pero esto lo hablaremos más adelante. Por si fuera poco, en el año 2017, vamos a ver, después de que terminara, digamos, el gobierno de Barack Obama, que Obama había hecho una política de contención hacia China y Rusia extrema, esa política de contención extrema hizo que al final Rusia y China se acercaran. Entonces, resulta ser que Xi Jinping y Vladimir Putin se sientan a la mesa y a través de una iniciativa de Vladimir Putin dice, ¿qué pasa si creamos un bloque geoeconómico aún más poderoso? Y entonces Xi Jinping le dice, bueno, ¿y cómo podría hacer esto? Bueno, ¿por qué no hacemos el GEP, the Greater Eurasian Partnership? Y mira cómo estaría compuesto. Uniríamos todo lo que es la ASEAN, más lo que es la Organización de Cooperación de Shanghái, que ahorita más adelante vamos a ver cómo está compuesta, más la Unión Económica Eurasiática. Básicamente sería todo este territorio que ustedes ven en tres colores, unido dentro de un acuerdo comercial regional que tendría también tintes políticos y tintes de seguridad. Básicamente tendríamos una panregión. Y que incluiría Irán, por lo que veo, que es el único país que no has mencionado hasta ahora. Es correcto, es correcto. De hecho, ya dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, ya miembro pleno es Irán. Entonces, básicamente volvemos, nos retrotraemos a las teorías de Klaus Haushofer de las panregiones verticales y estaríamos creando una macroregión que literalmente arrasaría con la totalidad de sus competidores estratégicos. No solamente por el tamaño de población, por las riquezas naturales, minerales, geológicas, por los avances tecnológicos, por la unión de fuerzas militares, estratégicas y tácticas,
por la suma de bombas nucleares que tendrían estos países al final de cuentas. Muy interesante. Bueno, pues resulta ser que Xi Jinping, el 10 de noviembre de 2017, en la cumbre de la PEC, que es el Foro de Asia-Pacífico, que recientemente se acaban de reunir en Estados Unidos, que fue desastroso para los... Bueno, vamos a ver. Es muy interesante las conclusiones que se desarrollaron a lo largo de la última reunión que se acaba de cerrar en Estados Unidos. Una de ellas fue que se estaba esperando muchísimo esta reunión entre Xi Jinping y Biden para tratar de limar asperezas y crear este tipo de acuerdos que yo ya se los comentaba, que por lo general se dan a la prensa, que suenan muy bonitos, pero que al final no se desarrollan, digamos, en la práctica. Pero nuevamente, como en geopolítica no es lo importante lo que realmente se hace, sino lo que se presume que podría pasar o la percepción, entonces se genera todo un marco de comunicación para la percepción de que las tensiones han bajado y que hay una mesa de diálogo. Básicamente esa es la forma en que funciona. Claro, ¿qué pasa? Que después de haberme sentado a la mesa con Xi Jinping y decirle que es un país impresionante y que esto, pues a la vuelta de la esquina se hace una conferencia de prensa y Biden dice y le llama dictador. Y al día siguiente tiene una cena y en la cena llega y le da la mano. Entonces esas incoherencias diplomáticas pues no sirven, digamos, para los fines de bajar las tensiones. De hecho, automáticamente China respondió de una forma contundente de que reprobaba ampliamente lo dicho por el presidente de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos y su cuerpo diplomático y político cada vez dice, pero es que no se sonrojan ajenamente de lo que dice este señor, ¿verdad? O sea, es impresionante. Bueno, pues volviendo a la cumbre de la PEC del año 2017, Xi Jinping hace un lanzamiento a lo que él denominó un regionalismo comprensivo. Ese regionalismo comprensivo iba a ser algo completamente diferente a la histórica, digamos, globalización mercantilista neoliberal, ¿ok? O lo que nosotros hemos llamado como regionalismo abierto. O sea, históricamente hemos estado en un regionalismo abierto y Xi Jinping hace un lanzamiento a un regionalismo comprensivo, más resiliente, más abierto e inclusivo, más equilibrado y equitativo, buscando una comunidad con destino compartido y más sustentable, basado en la doctrina china que ellos han denominado un socialismo con características chinas, porque el socialismo que dicta Xi Jinping hoy en día nada tiene que ver con el socialismo comunismo de Mao. Eso tenemos que tenerlo claro. Es un socialismo más abierto, más neoliberal, y ahorita más adelante vamos a ver por qué, o digamos, cuál es la razón de ello. ¿Qué pasa, Arthur? Que resulta ser que todo hubiera sido muy bonito y perfecto si hubiéramos logrado que esto cuajara. De hecho, cuando Xi Jinping lanza esto en el año 2017, ya teníamos a Trump en el poder en Estados Unidos. Y Trump lo primero que hace es que dice, yo no creo en el multilateralismo, no creo en los procesos de globalización, no creo en los acuerdos comerciales internacionales y por ende cede el espacio como padrino mundial del neoliberalismo. Es sumamente interesante. Comienza a trabajar hacia un mercantilismo hacia adentro. De hecho, lanza la consigna de Buy American, Hire American, o sea, produzca americano y compra americano. Acorta los presupuestos de todas las instituciones multilaterales, se sale del Pacto Ambiental Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Obliga a Europa a comenzar a pagarle por mantenerse en la OTAN. Bueno, hace un relevo del esquema de política exterior que hasta ese momento tenía Estados Unidos. Entonces, Rusia y China, ni lerdos ni perezosos, aprovechan la circunstancia y dicen, ok, si la silla de abanderado del comercio internacional basado en los esquemas de globalización neoliberal está quedando vacante, yo la retomo, pero voy a tratar de configurarlo de una forma que suene más bonito y que llegue más a las masas y lanzan este regionalismo comprensivo. Entonces, en los nuevos foros de la Organización Mundial de Comercio que se desarrollaron entre el año 2017 y el año 2018, el que iba a la vanguardia era China, impulsando este comercio win-to-win, ¿verdad?
esta forma, digamos, este soft power de negociación que ellos les gusta llamar, para cambiar, digamos, la tónica de que el globalismo, o que la globalización, no el globalismo, perdón, que la globalización mercantilista era mala, sino tratar de reconfigurarlo para, digamos, buscar una forma de regionalismo comprensivo, más heterogéneo y más, digamos, podríamos decirlo, más positivo. Lo que pasa es que llega la pandemia. Y en el momento en que llegue la pandemia, ya yo, como China y como Rusia, no puedo seguir avanzando en esa penetración. Entonces quedan contenidos y se tiene que reconfigurar el concepto. A este concepto yo personalmente le he denominado regionalismo cerrado, porque ahora tenemos que trabajar en las nuevas reglas de juego impuestas después de pandemia. Ya este globalismo, esta globalización comercial mercantilista ya no puede ser tan abierta. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque en todo momento va a mantenerse latente la amenaza de un terror extra o externo, ¿no? En este caso podría ser una enfermedad, podría ser un nuevo patógeno, podría lo que vos quieras, ¿no? Entonces el comercio tiene que retraerse un poco y en ese marco de liberalización sin límites que se había desarrollado después de la institución de la Organización Mundial de Comercio en los años 90, ahora tengo que irme en mis, digamos, sobre mis propios pasos y acotar esas libertades. El regionalismo cerrado va a funcionar como una membrana semipermeable. O sea, los países son los que van a nuevamente a dictar las pautas para decir qué entra y qué sale, tanto en bienes como en servicios y también en flujos migratorios. Todo dentro de un marco de bioseguridad. Por ende, la relocalización industrial ya no va a ser por factores de producción, sino por factores de seguridad, energía y tecnología. Antes yo me iba y colocaba una industria en China porque me era más barato. Ahora probablemente tendré que venirme a Costa Rica porque es más seguro. ¿Ven lo interesante? Claro, también hay un trasfondo geoestratégico. Yo quiero ahora decir que es más bioseguro el territorio europeo o el territorio de América Latina que China y mi competidor estratégico. Por ende, voy a desincentivar que las megaindustrias se sigan instalando en donde yo ya sé que hay una crisis de seguridad nacional. Nada más de que suena más interesante decir lo que es por bioseguridad y no porque yo no quiero que ellos crezcan. ¿Me voy a entender? Es muy interesante. El modelo va a ser menos inclusivo, va a estar basado en proteccionismo, o sea, con iniciativas neomercantilistas, y la logística va a estar buscando una aproximación a lo que se ha denominado el nearshoring o el friendshoring. ¿Qué es? Acordemos que después de los años 70, yo creo que lo comenté en la primera entrevista, se había hecho un proceso de deslocalización industrial donde las grandes empresas ahora se convierten en multinacionales, ya no caben en sus países de origen, tienen que salir de estos países, instaurar sus factorías en lugares donde les sea más económico y rentable, ¿verdad? Y por ende comienzan a migrar a lo que es India, China, México, Brasil, Malasia. Bueno, ahora, después de pandemia, después de la crisis de contenedores, por ejemplo, ¿qué vemos? Que más bien las cadenas logísticas muy largas pueden ser muy riesgosas. Entonces, tengo que reducir ese riesgo. ¿Cómo? Acortando nuevamente las cadenas globales de valor. Entonces, esas cadenas logísticas las tengo que acortar y surge la figura del nearshoring. Entonces, yo ya no relocalizo tan lejos, ya no relocalizo en India ni en China. Ahora relocalizo en República Dominicana, relocalizo en Serbia. ¿Me voy a entender? ¿Qué quiere decir? Tengo que tener una aproximación porque si se vuelven a cortar las cadenas logísticas mundiales, tengo que tener, digamos, mayor maniobrabilidad y tener seguridad de que estos inventarios los voy a tener más cercanos en el tiempo y cercanos en la distancia. Y todo esto va encaminado hacia lo que se ha denominado un mundo tripolar y de multipolaridad. A la pregunta de todo esto es, ¿y dónde queda Europa? ¿Verdad? No sé, Arthur,
¿Tú cómo has visto Sí. precisamente Bueno, este ¿dónde crecimiento? queda Europa y dónde queda África? ¿Dónde queda Europa y dónde queda África? ¿Y dónde queda Argentina, Brasil? Bueno, Brasil. Bueno, Bueno, es que aquí esto es un pero bueno, tema muy a mí importante. lo que no me preocupa, o sea, lo que me ocupa es Europa, porque Europa, más allá de que pueda ser una potencia económica o lo que sea, a mí lo que más me preocupa dentro de este análisis que has hecho, que es excelso y que yo, pues, para quien no lo sepa, yo no tengo ni idea de economía y tal, y todo lo que estás diciendo me parece muy coherente. Europa, más allá de que sea una fuerza económica, es sobre todo, ¿cómo lo diría yo? Un lugar donde se ha cimentado la cultura mundial. Es decir, voy a ser un poco, digamos, simplista, ¿no? El socialismo, el comunismo, todo esto son ideas que vienen de Marx. Marx era europeo y más en concreto era alemán. Es decir, la impregnación social, cultural y de todos estos países, a pesar de que ellos pueden tener su idiosincrasia y su país, que nadie lo puede negar, porque no es lo mismo vivir en un país donde en invierno están a 5 bajo cero y tal, y eso afecta a tu carácter. Más allá de esto es que a mí lo que me preocupa es que el debilitamiento de Europa pueda suponer la destrucción de la forma cultural menos mala que hemos creado. Completamente. Entonces yo lo que veo o lo que yo atisbo es que a Europa se la quiere destruir y se está buscando, por la misma estrategia de la hiena y los corderos, atacar los puntos débiles de Europa, en particular los regionalismos y los nacionalismos. Esto en España lo estamos viendo, donde hay una persona que se ha puesto en el gobierno, que más allá de lo que tú puedas pensar como él, es una persona que le importa tres pimientos todo lo que ha sido la parte de la doctrina política que ha tenido este partido durante 40 y pico años de constitución, y él simplemente por el hecho de estar en el poder ha pactado con gente que hace 10 años estaban pegando tiros a los de su partido. Entonces, y que además conlleva toda una serie de cuestiones que a mí me tocan directamente, que se basan en la idea, estos regionalismos, de que los países, o sea, las capitales de los países les están robando, cuando después resulta que ahora, por ejemplo, se ha condonado la deuda. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿España os roba o realmente todo esto es un chiringuito para que vosotros podáis ir por la vida montando embajadas en el mundo de países inexistentes, mientras el debilitamiento cultural de vuestra sociedad os lo pasáis directamente por el forro, ¿no? Entonces, no hace mucho ha habido también revueltas en Holanda, en Irlanda, que yo lo que veo es un resurgir de Europa. O sea, es un resurgir de decir, bueno, pues si queréis destruir esta base cultural, allá vosotros. Pero depositar la geoestrategia en países que hace 4 días que conocen la democracia, para bien o para mal, parece una aberración. Parece una aberración, ¿no? Entonces, como veo que Europa se la está atacando desde sus, digamos, desde sus puntos débiles, ¿no? Que principalmente son los regionalismos, esto a mí me preocupa. Me preocupa por eso. Totalmente. Porque claro, es que Europa es una cultura que se ha erigido en muchos siglos. Y estos países, estamos hablando de países que, si son lo que son países desde hace 4 días. Y lo que muy rápido se crea, muy rápido se destruye. Entonces, Europa tiene una inercia que no tienen estos países. Una inercia cultural, una inercia política, una inercia económica. Y eso me preocupa que esté siendo destruido. Y creo que aquí hay una injerencia, en el caso particular de España, una injerencia muy importante de la élite caliente para estabilizarla, ¿no? Eso es lo Completamente. que yo como europeo te puedo decir, porque claro, yo lo que esté pasando en Malasia me lo puedo imaginar, pero lo que está pasando aquí en España lo estoy viendo cada día. Y yo estoy viendo, pues bueno, pues que la lista de la compra está subiendo una aberración. Estoy viendo cuando voy a Oporto, que es la ciudad más grande que a mí me queda, una decadencia cultural y económica tremenda, que cuando yo he ido a Barcelona hace medio año la he visto. O sea, he visto la gente infeliz, la gente insegura. O
sea, esa Barcelona de hace 25 o 30 años ya no existe. Y además, lo que es peor, no va a volver. Y digo Barcelona por no decir Madrid, porque ahora dentro de una semana me voy a Madrid, ¿no? Y hace medio año fui, ¿no? Entonces, como europeo, como persona que tiene una, bueno, dentro de mí un profundo sentimiento europeísta y además un profundo sentimiento de que España es algo más que un país, es una cuna civilizatoria de muchas civilizaciones. España tiene detrás otro tema que es una leyenda negra que ha venido de los mismos agentes que ahora están tratando de hacer estas barbaridades. España ha vivido, el Imperio Español ha vivido la traición desde dentro en prácticamente todos los países que ha ido perdiendo en manos del que ha sido siempre el tradicional enemigo de España, que ha sido el Reino Unido, Inglaterra. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque, a ver, todo lo que estás diciendo es cierto, o sea, todo este polo mundial, pero nosotros no tenemos nada que hacer. Es decir, cuando digo nosotros, digo los países que no estamos en esta triple unión que tú has dibujado al final, no tenemos nada que hacer con ellos. Ellos tienen todos los minerales, ellos tienen todas las tierras raras, ellos tienen la tecnología, el comercio, lo tienen todos, estoy de acuerdo. Pero la única cosa que no tienen es la base cultural que nosotros tenemos. Entre otras cosas porque ellos la han perdido. O sea, China ya tenía su base cultural, pero renunció a ella y se cargó a 130 millones de personas por delante. Y ahora no la tiene. Y ahora no la tiene. Entonces yo hablo de aspectos más intangibles, que a mí me preocupa, porque si Europa cae, cae el mundo. Y parece que el precio de pagar de todo esto es que ya nos importa tres pimientos la cultura europea, lo que nosotros hemos dado todo. Ahora el debilitamiento de Europa es evidente y claro, en particular en España, donde tú puedes ver cosas como estas. Tú puedes ver, si es que lo estás viendo hoy en día, que ya no existe poder judicial. Los jueces en España no tienen ningún poder porque hay un juez por encima que está puesto por un político que va a hacer lo que el político diga. Y luego tienes una oposición, por llamarlo de alguna manera, que no hace absolutamente nada. Que parece que hace, pero en realidad no está haciendo absolutamente nada. Entonces estás viendo la misma traición que durante 300 años está sufriendo España. Y eso a mí me preocupa. Me preocupa dentro de todo este escenario, me preocupa porque no sé lo que... Primero porque soy economista y segundo porque no domino todo esto, pero sí me preocupa porque el día que caiga Europa, entonces el mundo está perdido. Así lo veo. Pues mira, tus preocupaciones son ampliamente válidas. La realidad es de que, tal como tú lo has dicho, si ves en este esquema de tripolaridad, no está la Europa como tal, o sea, o la Unión Europea como grupo, digamos, homogenizado. Incluso cuando se habla de una tripolaridad extendida, a la que se incluye es India, no Europa. Entonces, estamos claros de que Europa, como ya en otras épocas históricas ha sucedido, es el que le sirve a el dominante de turno para terminar de consolidar su dominio. En otras palabras, Europa es usado para objetivos de terceros. Y ellos, los actuales dirigentes europeos, saben a plenitud que están siendo usados y aún así siguen trabajando para esos objetivos, porque no les interesa en sí Europa. ¿Me voy a entender? Ellos trabajan al final para su propio enriquecimiento, para su propio crecimiento, ya sea ir creciendo en la cadena política o laboral o lo que vos quieras. Pero lo menos que les interesa realmente es Europa, ni como continente, ni como grupo cultural, ni como grupo civilizatorio. Vamos a ver. Es que, claro, fíjate una cosa, o sea, es que si el mundo se mueve o se va a depositar sobre las bases de China, Indonesia, Malasia y países donde siguen un régimen totalmente feudales, donde la gente no puede tener ninguna opinión, eso, más allá de lo económico, de lo tangible, de lo que tú puedas sumar, es muy grave. Es muy grave.
y vamos a ver, todo eso tiene también una lógica de ser. Vamos a ver, en el momento en que se hace la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no estaba interesado en que Europa fuera una potencia política. Estaba interesado que se reconstruyera económicamente hablando, por una sencilla razón: necesitaban mercado. Si yo como Estados Unidos quedo victorioso después de la Segunda Guerra Mundial, yo tengo que comenzar a crecer ya no a través de guerra. Necesito comenzar a crecer a través de producción y comercio. El resto del mundo está muy por debajo del límite para yo poder determinar son posibles consumidores. Estamos hablando de que entre los años 40, ¿verdad?, y 50, la realidad económica de América Latina, de África, de Asia, era muy diferente a la de hoy. Por ende, yo necesitaba tener un mercado que mantuviera el libre flujo de comercio y servicios, y ese tenía que ser Europa. Eso quiere decir que nunca ha interesado una Europa política real. Nuevamente, se ha vendido la percepción, se ha vendido el sueño pan-europeo, pero solamente para fines específicos de hacer que una masa poblacional se sienta parte de algo. Pero el fin que está por detrás es uno completamente diferente. En algún otro momento, cuando estemos ya en la parte de criptogeopolítica, podremos hablar precisamente de esos intereses balcanizadores de Europa. En geopolítica y geoestrategia, cuando yo hablo de una balcanización y se toma como ejemplo lo que pasó en los Balcanes de la deconstrucción, ¿verdad?, de lo que fue Yugoslavia, Macedonia, etcétera, eso se traspola a la balcanización de grandes masas geográficas. En otras palabras, mi interés es de que Rusia sea fragmentada, de que México sea fragmentado, de que España sea fragmentado, porque si el territorio es más bien homogéneo, pues yo pierdo también la posibilidad de dominio. Entonces, toda aquella acción geopolítica o estratégica que ustedes puedan visualizar en los medios de comunicación que vaya tendiente a deconstruir la territorialidad o la nacionalidad, pues tiene ese, digamos, ese precepto anterior. Aparte de ello, también tenemos que tener claro algo, y es que al final Europa, se los pongo de una forma diferente. Si yo me voy al arte de la guerra, ¿verdad?, que es un tratado milenario chino en relación a cómo yo debería de conducirme estratégicamente en el, digamos, en el terreno militar, se dice que la guerra victoriosa es aquella en la cual yo no lucho. En otras palabras, en la cual yo gano a través de terceros y no necesariamente a través de yo empantanarme y tener que ir a gastar mis recursos, a hacer que mueran mis hombres. Si yo puedo hacer que terceros lo hagan por mí, mucho mejor. Este es el fin, Arthur, de lo que está pasando con Europa. Europa está siendo lanzada no a uno, a múltiples conflictos, no solamente en planos militares, sino en planos económicos también, a que luche las batallas de terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Ya cada quien podrá identificarlos o imaginarlos, ¿no? Pero estamos claros que Europa no está luchando su propia batalla, está luchando una batalla para sobrevivir este proceso de balcanización impuesto. Uno de esos procesos también busca la desculturización de Europa, porque tal como tú lo dices, el valor agregado que tiene Europa es su cultura. De hecho, es temida por otras civilizaciones y por ende se tiene que fragmentar o erosionar. Ya en su momento también podremos hablar de lo del famoso Plan Kalergi,
que nosotros de hecho, sea teoría de la conspiración para algunos o no, la realidad es que Europa lo está viviendo. O sea, hay una penetración de otras culturas y otras civilizaciones en toda Europa. España lo está viviendo muchísimo con un objetivo claro, que es de ir, digamos, sin intenciones, digamos, de menospreciar ninguna cultura o civilización u origen, sino de ir generando mezclas étnicas, mezclas culturales, mezclas ideológicas, que al final lo que generan es que, a contrario de lo que la mayoría de gente piensa, es debilitar esa base de pensamiento crítico. Punto. ¿No? Yo lo que estoy haciendo... Sí. Unas sociedades que durante siempre se han mantenido a través del miedo. Yo lo digo, tengo un amigo, bueno, un conocido que vive en Indonesia, y me dice que es que ahí lo que dice el rey es que va a misa. O sea, claro, en Europa ahora están habiendo una serie de problemas porque se está pretendiendo imponer una serie de pensamientos, y es que los europeos no estamos acostumbrados a eso. ¿Que vivimos en democracia? No, nunca hemos vivido en democracia en Europa. Yo no soy tan iluso como para decir eso. Yo estoy hablando de la gente, de la reacción habitual de la gente. Sí. Y eso es donde yo quiero ir a parar. Y has mencionado una cosa que es el tema de Planck-Allergy, si es una... Bueno, yo siempre digo lo mismo. O sea, los protocolos de los sabios de la S, da igual si los escribieron o no se escribieron, se han cumplido. Y el Planck-Allergy se está cumpliendo. Por lo tanto, me importa muy poco si se ha orquestado detrás entre bambalinas, si se escribió, si hubo una carta entre Albert Pike y Mazzini o todo esto. Me da exactamente igual, porque se están cumpliendo. Entonces, ahí es donde, a lo que voy. Totalmente. Vamos a ver, es que vuelvo a lo mismo que había comenzado la conversación. No importa el hecho fáctico, si es real o no. Lo importante es que parezca real y que la gente crea que es real. Punto. ¿Qué quiere decir? Y de hecho no ha sido la única vez en la historia que yo tomo una ficción que me funciona para mis objetivos y comienzo a trabajarla para que permee en las masas y que esa ficción se crea realidad. Punto. No es la primera vez. Podemos decir infinidad de veces a lo largo de la historia que esto ha sucedido. Ahora, otro tema importante. España definitivamente está en la mirilla de las élites calientes porque es parte de una serie de países que funcionan o han funcionado a lo largo de la historia como laboratorios ideológicos, ¿ok? Laboratorios políticos para experimentar cómo una idea de fuerza puede penetrarse en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Yo tengo dos instituciones clave que son, digamos, decantadoras de ideas de fuerza. Cuando nosotros hablamos de ideas de fuerza, es que fueron, digamos, metarrelatos que van a ser creados por terceros y que tienen que ser luego inoculados a la sociedad, ¿okay? Como tendencias. Llámese que ahora lo que vamos a hablar es cambio climático, llámese que ahora lo que vamos a hablar es libertades sociales, ya, lo que tú quieras, ¿no? Van a haber ciertas instituciones donde se va a generar una primer difusión a grandes estratos políticos, a grandes estratos empresariales, se les da a conocer y luego estas empresas, grupos políticos, organizaciones no gubernamentales, son las encargadas de comenzar a hacer una difusión paulatina a través de otro tipo de mecanismos hacia la sociedad hasta que quedan instauradas. En la élite caliente, nosotros identificamos al famoso Club Bilderberg, ¿okay? Como parte de esas instituciones o agrupaciones que reúnen en un momento determinado a ciertas, llamémosle élites, pero son realmente representaciones de grupos de poder
sean económicos, políticos, militares, lo que tú quieras, ¿no? Para hacerles ver estas nuevas ideas o metarrelatos, ¿no? Y decirles, ok, ahora ustedes tienen que implementarlos. En las élites frías tenemos el WEF, el Foro Económico Mundial. Luego, en su momento, hablaremos para ver estas segmentaciones de las cuales estamos comentando. Lo interesante es que, por ejemplo, existen ya identificados no solo países, sino ciudades muy concretas a lo largo y ancho de todo el globo que sirven precisamente como puerta de canalización y experimentación para ver si funciona o no funciona. Y bueno, dentro de España tenemos, por ejemplo, Barcelona, pero no solo Barcelona. De hecho, te traigo ciertos nombres que creo yo que son interesantes para que ustedes puedan irle llevando, digamos, el pulso y van a darse cuenta de muchas cosas. Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid y Victoria son parte de esas ciudades que son utilizadas propiamente en España como centros o laboratorios de experimentación. Fuera de España tenemos Buenos Aires, Portland, tenemos Bogotá, Shanghai, Melbourne, por ejemplo, como centros de experimentación. Entonces, es una realidad lo que dices. O sea, vamos a ver, ese temor es válido, pero no nos podemos quedar solamente en el temor, sino que tenemos que accionar. Y lo que tú comentas es real. Vamos a ver, es tanta la presión que se está, digamos, ejerciendo en estos momentos de cambio civilizatorio, en este proceso de cambio sistémico, que la gente lo nota en demasía y por ende vamos a tener gente que va a reaccionar. Y los grupos de poder lo saben de que es tanta la presión que ya no se pueden dar tanto el tiempo de que esto sea, digamos, manejado en 2 décadas, por ejemplo, para que sea asimilado, sino que tiene que ser en tema de meses. Y por ende, la presión es tanta que obviamente va a haber reacción. Y esos son los movimientos que vemos en las calles, algunos que son, digamos, conducidos o liderados o teledirigidos por otros grupos de poder y otros no. Otras son las fuerzas vivas, digamos, de la cultura, las fuerzas vivas de la sociedad que están reaccionando, que están despertando. Lastimosamente siguen siendo las menos y ojalá que ese despertar que tú, del que tú hablas, pues sea real y pronto, definitivamente. No sé si te calzan los nombres de las ciudades que te comenté. Sí, sí, me calzan. Intuitivamente sí, porque veo que son precisamente las ciudades donde primero se dan estos cambios. Así es. O sea, las ciudades más experimentadas. La única que has mencionado que no conozco es Vitoria, pues he estado de paso, pero sí, yo mi intuición, no mi conocimiento, mi intuición me lleva a decir que España es un gran laboratorio. Sí. Sí, y hay que tener mucho ojo, seguirle mucho el pulso, sobre todo lo que pasa con Barcelona, de lo que pasa con Cataluña en general, que sabemos que es una zona muy especial, sobre todo en la parte criptogeopolítica y en la parte más profunda, ¿no? Sí, yo antes te he mencionado de que el tradicional enemigo de España es Gran Bretaña y la televisión catalana es una copia de la BBC. Es que es una copia de la BBC. Es que los imitan en todo, absolutamente en todo. O sea, incluso cuando cambian cuando la BBC cambia el noticiario y cambian el telón de fondo y tal, al cabo de 2 semanas va a la televisión catalana y hace lo mismo, ¿no? Así es. Entonces, la influencia es exactamente de lo opuesto de lo que ha sido tradicionalmente ser un latino o ser un íbero. Es totalmente lo contrario. Completamente. Es una influencia cultural en la forma de entender todo, incluso el sentido del humor es profundamente un sentido del humor de los tradicionales enemigos de lo que es ser íbero. Entonces, ya no digo español, porque si digo ser español, automáticamente hay mucha gente que dirá que esto es un canal que difunde la extrema derecha, el fascismo y todas estas tonterías. Sí. Pero es que esto yo lo veo y como lo veo, digo, bueno, pues a mí me preocupa esto. Completamente. ¿Cómo estamos de tiempo para ver si terminamos el tema del mundo tripolar? Llevamos casi 2 horas, perdón, 2 horas. Yo creo que hoy estaría bien ahora ya que terminaras una parte para la cuarta. A ver,
hoy ha sido una sesión de también cruzar el desierto, pero Sí, dando mucha información que después vamos a necesitar, porque si no, todo completo, esto, si no se da después, no se entiende a dónde se quiere ir a parar. Por tanto, completamente. sí, vamos a terminar este mundo tripolar que estabas dibujando, Perfecto. a dónde nos lleva, y ahí sí, hacemos la pausa y dentro de un par de semanas volvemos. Excelente. Con mucho gusto, claro que sí. Pues bien, al fin de cuentas, como les comentaba, eh, se tiene que desarrollar un cambio sistémico y por ende tenemos que dejar atrás el antiguo mundo de unipolar, donde hay un hegemón en el sentido estricto occidental del concepto de lo que es ser hegemón. Acordemos que esta palabra surge en lo que fue la cultura helénica, ¿no? Cuando estaban las polis, y el ser hegemón era eso, era una ciudad que iba a tener una influencia más, digamos, fuerte que los continentes que los rodeaban, y eso luego se extrapola a el mundo latino, cuando hablamos de ya la incursión del Imperio Romano, y luego en todo Occidente. Y hoy es utilizado, digamos, indistintamente del origen de la cultura que está detrás tal vez de los impulsos políticos. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros nos vamos al mundo asiático, no existe el concepto hegemónico, porque el asiático nunca habla de dominio mundial y eso tenemos que tenerlo claro. Claro, claro, Nunca. es que eso es muy importante, eso es muy importante. Es que, a ver, esto de que Estados Unidos se ha erigido en la policía del mundo y salvar el mundo y todas estas cosas que tú estás viendo en Hollywood continuamente, de que salvar el mundo, tiene una obsesión con salvar el mundo. Claro. Que esto a oídos de completamente toda la cultura oriental es una estupidez. Porque, bueno, ya lo habíamos hablado en la primera conversación y es que es muy sencillo. Yo me convierto en el policía del mundo porque si yo combato a un enemigo, que puede ser cualquiera que no sea yo, es claro que voy a ser el bueno de la película. Pero si yo no tiendo a ejercer esa función, el que es el malo de la película soy yo. Entonces, siempre más bien voy a tratar de fabricar malos de turno para desviar la atención a terceros. Y eso no es, vamos a ver, eso no es solo por ser Estados Unidos, porque también puede hacer que los que nos escuchan digan, ah, es que son socialistas y es que son contra el imperio, y que no, no, no. Es que aquí tratamos de ser, ¿cómo les podría indicar? Obviamente acogernos a los datos, a ser muy estrictos en las investigaciones que hemos venido desarrollando, y este comportamiento no ha sido solamente el único de Estados Unidos, sino que históricamente el hegemón de turno ha respondido de igual forma. De igual forma lo trabajaba, por ejemplo, Roma en su momento. Roma era el que dictaba cultura, el que decía, el que no está dentro del mundo romano no existe y por ende o lo aglutino o lo destruyo, ¿cierto? Es muy tendiente. Ahora, vuelvo a repetir, estas conceptualizaciones, esta cosmogonía, o sea, esta forma de ver el mundo, es occidental, no es oriental. O sea, y cuando, ojo lo que voy a decir, no solamente cuando hablo del mundo oriental, estoy hablando solamente de China, de Japón, no, no. Es que incluso en la forma de ver el mundo de una Rusia, por ejemplo, no existen estas conceptualizaciones. Lo que pasa es que el mundo occidental siempre trata de homogenizar todo, ¿entienden? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tratar siempre de hacer un comparativo teniéndome a mí como regla de medición. Entonces, yo voy a decir, ah, es que China es una dictadura y quiere dominar el mundo, porque yo me veo reflejado a mí mismo en China. Pero si nosotros nos vamos hacia China, China ve el mundo de una forma completamente diferente, a pesar de que nosotros no lo logremos comprender 100%. China, al final de cuentas, es the Middle Kingdom, es el reino del medio. Ellos están entre el cielo y las profundidades. Y ellos tienen una historia cultural de más de 6.000 años.
Y ellos son conocedores de esto y ampliamente orgullosos de su cultura y de su pasado. Como dices, lastimosamente después de la Revolución Cultural se mancilló esta historia, pero se ha venido tratando de recuperar de una forma discreta y otra incluso secreta, ¿no? Pero ese orgullo detrás de esas capas históricas se mantiene. Bueno, pues el mundo asiático lo que busca son esferas de influencia regional. Y aquí, por ejemplo, es donde entran en conflicto India con China, porque ellos tienen el mismo espacio de influencia. O sea, tanto China como India van a cubrir las mismas zonas de influencia geoestratégica y por eso es que van a tener conflictos, porque ellos no quieren compartirlo, ¿no? O no necesariamente quieren compartirlo del todo. Ahora, dicho esto, tenemos claro que el mundo euroatlántico está en declive, en un debilitamiento sistémico y que no solamente el concepto euroatlántico, sino que también lo que se ha llegado a denominar un neoliberalismo o una globalización neomonroísta, por decirlo así, que ha estado dominando los últimos 35, 40 años. Alfredo Jalife Rame, que es un geopolitólogo mexicano de origen libanés, que creo ya lo he comentado anteriormente, tiene una frase muy interesante que dice: el mundo será tripolar o no lo será. Y es que es así de sencillo. Estos tres grandes monstruos, Estados Unidos, Rusia y China, tienen tanto poderío el uno con respecto al otro, que si no llegan a un acuerdo, aunque sea por debajo de la mesa, es que tienen la capacidad de autodestruirse y destruirse mutuamente y por ende destruir a todo el mundo que está a su alrededor. Por ende, el nivel de tensión no puede superar ciertos límites. A pesar de que nosotros mediáticamente vemos que esto está a punto de explotar, la realidad es de que existen líderes diplomáticos de ambos, bueno, de los tres bandos, que saben que no pueden transgredir, digamos, ciertas líneas rojas para que esto no llegue, digamos, a un punto de no retorno, que tampoco les conviene. Pensemos lo que en un mundo, digamos, después de una guerra nuclear de amplia escala, pues no va a existir ningún mercado a quien venderle. Eso tenemos que tenerle claro. Por ende, por ejemplo, nadie va a salir ganando. El propio Einstein decía, pues yo no sé en qué va, digamos, en qué va a consistir la tercera guerra, pero sí sé que la cuarta va a ser entre piedras y palos, porque vamos a llegar a un punto, digamos, de retroceso civilizatorio tal debido a la destrucción que se podría desarrollar. Joseph Stiglitz, que fue premio Nobel de Economía y asesor económico, por ejemplo, de la administración de Clinton en Estados Unidos, dijo que el neoliberalismo está muerto tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. La euforia neoliberal que se ha apoderado del mundo desde la década del 80 ya no existe. Ahora, mucha gente dice, pero un momento, ¿cómo usted va a decir que el neoliberalismo o el globalismo está muerto si estamos viviendo hoy por hoy en los medios de comunicación todos los días noticias donde más bien se ve la suela del globalismo mancillándonos todos los días? Es que lo interesante, vuelvo a repetir, es no necesariamente lo que es, sino lo que parece ser. Como estamos en un mundo hegemónico en declive, ese hegemón va a ser hasta lo último para poder mantenerse lo más en el poder. Y como está agonizando, no hay nada más peligroso que un tigre enjaulado. En otras palabras, ese que está a punto de fallecer, esos últimos zarpazos son los más peligrosos y son los que estamos viviendo. Van a tratar de hacer arder al mundo porque dicen, si el mundo no va a ser mío, no va a ser de nadie. Y por eso es que estamos viendo tanta convulsión, porque estamos viendo a unos grupos de élite caliente tratando de dar esos últimos zarpazos de vida. Y ya para finalizar, la contraparte de un mundo, en un mundo multipolar o tripolar como mínimo, es de que se van a generar dos grandes regionalismos. Y estos grandes regionalismos no necesariamente se van a comunicar entre ellos. Entonces van a haber territorios que no van a pertenecer ni a uno ni a otro grupo,
que van a funcionar como interlocutores entre ambos grupos. Yo le digo que van a funcionar como brokers comerciales. En otras palabras, vamos a tener territorios como, por ejemplo, parte de los territorios africanos, parte de los territorios latinoamericanos, parte de los territorios de Oceanía, que van a funcionar como medios de o pasarelas, por decirlo así, de pagos o de transacciones o de negociaciones entre ambos mundos regionales que se van a crear. Tenemos ahora un regionalismo que se está construyendo nuevo, muy potente, muy claramente identificable, que está liderado por el BRICS desde el plano de vista económico y comercial, y desde el plano político y militar con la Organización de Cooperación de Shanghái. La Cooperación Económica de Shanghái fue fundada el 15 de junio de 2001, anteriormente se llamaba los 5 de Shanghái, creado en 1996, y que hoy reúne a China, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. Como observadores tiene a Afganistán, a Bielorrusia y a Mongolia, y como socios de diálogo Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Nepal, Sri Lanka y Turquía. Vean la trascendencia de este bloque. Estamos hablando de que representa el 60% de todo lo que es Eurasia. Además, reúne el 42% de la población mundial, alrededor de 3.200 millones de personas. Eso quiere decir que el poderío a nivel de seguridad y a nivel político que puede representar esta organización es inconmensurable. Actualmente, en la última reunión que se desarrolló el año pasado, subió de categoría a Bielorrusia, y muy probablemente para el 2024, que la reunión va a ser en Kazajistán, van allá a nombrar como miembro pleno a Bielorrusia. Pero miren lo interesante, como socio de diálogo, o sea que en algún momento podrían llegar a ser miembros plenos, está también Egipto, Qatar, Bahrein, Maldivas, Kuwait, Emiratos Árabes y Birmania. El objetivo concreto de este grupo en este momento es garantizar la seguridad y estabilidad en su espacio de influencia y evitar una ruptura entre Oriente y Occidente. Ruptura que está siendo vendida en todos los medios de comunicación como un hecho por Occidente, no por ellos. O sea, ellos dicen, sí, existen conflictos, pero todavía la sangre no ha llegado al río. Pero Occidente ya da por un hecho de que tenemos que dividir el mundo en dos. En Occidente, bueno, ¿qué Occidente? O sea, hay muchas conceptualizaciones de qué significa Occidente, ¿no? Y Oriente. Y eso, esa fragmentación, esa polarización, ese maniqueísmo, ¿no? Lo hemos reflejado en nuestras propias sociedades y en nuestras propias ciudades, donde entonces si yo ya veo a un árabe, yo ya voy a pensar que tengo que arrojarlo al ostracismo, porque este ya no es de los míos, ¿no? Entonces es muy delicado. Podemos llegar a un punto de ruptura civilizatorio muy importante. Entonces se ha dicho que la Organización de Cooperación de Shanghái podría ser el futuro competidor de la OTAN como grupo militar de seguridad. Así que vamos a ir viendo esta evolución en los próximos años. Y luego tenemos el BRICS, ¿verdad? Que eran los siguientes países más desarrollados, además del G7. Y en los BRICS tenemos a Rusia, a China, a India, a Sudáfrica y Brasil como miembros originarios. Pero es que recientemente, el 22 y 24 de agosto de este año, en Johannesburgo, en Sudáfrica, se desarrolló la reunión ministerial número 15, o la cumbre presidencial número 15 del BRICS, donde dentro de muchos de los elementos que se desarrollaron, se incorporó a Irán, a Arabia Saudita, a Egipto, a Argentina, a Etiopía y a Emiratos Árabes como miembros plenos, que van a ser miembros plenos a partir del 1 de enero de 2024. Eso quiere decir que este grupito, que eran los siguientes a los países más desarrollados, más bien amenaza por ser el primero. De hecho, vean lo interesante. En este gráfico que les traigo de abril de 2022... Este gráfico lo resume todo, ¿eh? Lo resume todo. El poderío del G7, querido Arthur, es completamente superado por BRICS sin estos estados miembros nuevos. Oiga lo que estoy diciendo. Sin estos 11 nuevos estados en el año 2022. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, realmente ahora, ¿quiénes son el G7? Los que les conferimos un poder somos nosotros.
Nosotros somos los que decimos quién es el emperador de turno. Y ellos lo saben. Por eso es que los medios de comunicación son tan importantes en esta temática, porque son los que adoctrinan. Y al final nosotros somos los que, como a hoy, le concedemos el poder a un papel sin valor como es el dólar, somos los que seguimos diciendo que el G7 son los que tienen más relevancia, ¿no? Bueno, la próxima cumbre de BRICS va a ser ni más ni menos que en Rusia, en la ciudad de Kazán, donde ellos, dentro de lo que se está discutiendo, es crear un programa espacial conjunto. Ya se está promoviendo de por sí la desdolarización dentro de los países miembros porque se está trasegando con monedas nacionales entre ellos, pero existe la latencia de amenaza de que en la próxima reunión en Kazán se haga el lanzamiento de la moneda BRICS, una moneda que va a competir de forma directa con el dólar americano, basado en dólar y probablemente una moneda digital. Hasta aquí creo yo que podríamos dejarlo este día, Arthur. Sí, otro día hablamos del patrón oro y de otras cosas que me Claro que gustaría hablar contigo, de si realmente las monedas digitales van a estar respaldadas en oro o no, que creo que eso también tiene una importancia clave. Bueno, Andrei, teníamos que dejarlo ya porque además sí. a mí ahora me incumbe tener que hacer unos quehaceres diarios. Nada, te agradezco muchísimo esta tercera entrevista. Has dado una cantidad de información hoy brutal. Yo creo que es el día que has dado más información. Y nada, reprendemos la entrevista muy pronto. Claro que sí. Que he tenido. Pues nada, pues si has llegado a este vídeo, pues no te olvides de darle un like, suscribirte a mi canal. Dentro de un par de semanas volveremos a tener aquí al invitado, Andrei Calderón, y continuaremos con este análisis geopolítico mundial para, como os digo, llevarnos a esa geopolítica esotérica de la cual queremos hablar. Yo hoy lo que he comentado va en esta línea, o sea, va en esta línea, pero ahora no es momento porque es que primero hay que darse cuenta de, bueno, el dato este del BRICS que había superado el G7 ya lo había visto, pero claro, yo en la última reunión del BRICS yo estaba bastante pendiente de si ya decidían crear la moneda y por lo que parece lo van a decidir en Kazán, pero es que eso es ya con todos los Estados miembros que puedan haber, pues en ese momento pues ya será otro escenario. Andrei, muchísimas gracias por volver al canal Amigos de Magna Ciencia y nada, nos volvemos a ver muy prontito, ¿vale? Un placer como siempre. Hasta pronto. Chao.